Hola, buenas tardes a todos y a todas. Hoy es día 8 de noviembre y vamos a llevar a cabo la sesión 12 de Tecnología Industrial. Como sabéis, estamos ya metidos de lleno en la unidad 2, Sistemas Neumáticos e Hidráulicos. Alguien está llamando a la puerta. Y ayer terminamos con todo lo que son principios físicos, fuerza, superficie, presión, caudal, viscosidad, etc. Y, como decía, bueno, ayer terminamos con esos principios físicos, algunas fórmulas sencillas. ¿Ya estamos todos? Creo que sí. Presión, caudal. Hablamos de las leyes que se aplicaban en los... perdón, que no estoy compartiendo la pantalla. Bien. Ahora sí. Hablamos de las leyes que se aplicaban a los fluidos incompresibles, que era la ley de continuidad, ¿no? Que dijimos, todo lo que entra sale, el mismo caudal que entra es el que sale. Hablamos también de la ley de Pascal, que nos permitía amplificar la fuerza gracias a la incompresibilidad de esos fluidos. Y luego vimos unas leyes, la ley de los gases ideales, para los gases compresibles, y hablamos de gases perfectos. Hablamos de ese trinomio, presión, volumen y temperatura, y de cómo siempre cuando una se mantenía constante, el producto o el cociente de las otras dos se mantenía constante. Bien, también pudimos comenzar con los circuitos neumáticos y dijimos que tenían, dijimos para qué servían y dijimos que tenían 5 elementos principales o 5 etapas principales, más bien etapas. Cada etapa tenía asociado una serie de elementos, por ejemplo, la etapa de producción, pues el compresor y el depósito, y así sucesivamente. Hablamos de la producción, hablamos del tratamiento y hablamos de la distribución, que fue lo último que hablamos, que fue cuando hablamos de las tuberías, que tenían que tener un poquito de pendiente para que el agua residual que se quedara dentro pudiera salir, etc. Hoy nos vamos a dedicar a la regulación y el control, que se hace mediante válvulas. Regulación y control de ese aire comprimido. Nosotros regulamos cuánto aire queremos que vaya de un lado hacia otro, por dónde queremos que vaya, si queremos que vaya más, menos, con más presión, con menos. Todo eso se hace mediante válvulas. Una válvula es como una llave de paso que nosotros vamos accionando o cerrando en función de lo que queramos. Antes de eso, me di cuenta de que estamos viendo los circuitos neumáticos, pero está bien ver un ejemplo de un circuito neumático. Este no es el que yo quería ver, este quizás sí. Hay gente que sabe de sobra lo que es porque ya han trabajado a lo mejor en temas de estos, pero hay gente que no, a lo mejor le cuesta o no sabe todavía a qué se parece un circuito neumático. Fijaos, aquí tenemos un ejemplo de una maquinita que ha inventado este señor o esta señora para aplastar latas vacías con aire comprimido, con un circuito neumático. Vamos a ver cómo funciona. Tiene un cilindro, tiene un botón, ahí veis a la derecha que hay un botón que este señor o esta señora le da, y cuando le da, placa. Cuando le da ese botón, el aire comprimido mueve este cilindro que hay aquí dentro, no sé si veis mi ratón o no, este cilindro se mueve con bastante fuerza, como habéis visto, y la lata, ¡pum!, se espachurra. ¿Veis la fuerza que puede llegar a tener? Y es simplemente aire comprimido lo que hay dentro. Fijaos, ¡pum!,
Yo en la mano no las metía, vaya. Ni de broma. Pues bien, eso funciona mediante aire comprimido. ¿Veis estos tubitos aquí amarillos? Por ahí es por donde circula el aire. Y pues ese aire comprimido llega a este cilindro, cuando, como está comprimido y llega al cilindro, intenta expandirse, y al intentar expandirse empuja al cilindro que hay aquí dentro. Como si estuviéramos soplando muy fuerte, pero muy fuerte. Claro, el aire ya viene comprimido previamente de un depósito. Esta es la última parte, la parte final, que estos son los accionadores, que sería actuadores, perdón, que sería esto de aquí. Lo que sale en pantalla en el vídeo es ya la última parte, que son los actuadores, ¿vale? Para llegar a esta parte ha tenido que pasar previamente por todas estas etapas. Ese sería un ejemplo. Este es el actuador, que es el cilindro. Esto de aquí, que es el interruptor, sería parte de una válvula. Cuando le da el hombre al interruptor, deja escapar el aire, deja más bien que el aire entre en ese cilindro y el cilindro empuja, porque, como hemos dicho, es como si le soplásemos muy fuerte. Otro ejemplo es este, pero este es un poco más largo. Anuncios no. En estos momentos, a través del método Parte del minuto 2. al cilindro, conectamos directamente. Ahí está, abriendo y cerrando, con un botón abre y con otro cierra. O sea, con un botón sale el cilindro hacia afuera y con otro entra hacia adentro. De los pulsadores al cilindro. ¿Sí? Entonces, es una conexión directa, en el cual ¿Lo habéis visto? Espérate, luego lo pones. directamente los pulsadores al cilindro. ¿Has visto lo que ha pasado, Noemi, cuando el hombre le ha dado al de negro, al botón negro? Ha salido disparado esto de aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque al darle al botón negro le ha entrado mucho aire muy fuerte por aquí y eso ha empujado al tubito que había dentro y hace que salga fuera. ¿Lo ves mejor? ¿Sí o no? El aire entra por el tubo pulsador de azul. acá, el cilindro se va a extender Es rapidísimo. y presiona este otro. ¿Vale? Y con el botón rojo hace lo contrario. Entonces, lo estoy Absorbe controlando el aire, en estos momentos a través del método que se llama método directo. Esto vuelva a su El método posición. directo indica que yo conecto directamente, ¿vale?, los pulsadores. Bien, esto, bueno, claro, si estuviésemos en otra modalidad de enseñanza diferente, pues lo chulo sería que hiciésemos, ¿no?, unos circuitos nosotros mismos, que hiciésemos, pues a lo mejor por grupos, pues cada uno tiene que hacer un circuito con aire comprimido, ¿no? Y lo iríamos construyendo poco a poco, pues un día construimos esto, otro día esto, y al final pues cada uno sería lo suyo, pero claro, como es telemático, pues es telemático, ¿qué le vamos a hacer, no? Es lo que hay. Bien, pues ya hemos visto esos ejemplos de circuito. Perdón, sí, bueno, más bien de circuito. Lo que hemos visto es la última parte de circuito, los actuadores. Pero para que ese aire llegue a los actuadores, hemos dicho que hoy vamos a centrarnos en la parte de regulación y control. Esto ya lo vimos ayer, esto también, y nos quedamos aquí. Dijimos que la simbología, estos pequeños cuadritos que aparecen aquí, hay que conocerla hasta aquí. Más de aquí, más allá de aquí, no. Quiere decirse que para hacer los ejercicios vamos a necesitar unos símbolos nuevos que vamos a ver que aparecen por aquí, pero no los tenemos que saber de memoria. ¿Vale? Si hay un símbolo que tiene que aparecer en un ejercicio, cuando lo hacéis en casa, miráis los apuntes, y si en el examen o en la prueba escrita hubiese algún ejercicio en el que se necesita símbolos relacionados con regulación, control y válvula, en definitiva, yo daré una tabla con los simbolitos, no hay que saberlo de memoria, y el nombre debajo, ¿vale? No tiene sentido aprenderse 5.000 símbolos, con los de arriba, que son los principales, depósito, compresor, filtro, etcétera, vamos de sobra. Bien, las válvulas
de regulación y de control. Como hemos dicho, son los dispositivos encargados de la regulación y del control del fluido dentro del sistema. Es decir, nos permiten hacer pues, lo que nosotros queremos, llevar el aire a donde nosotros queremos, donde a nosotros nos interesa. Son dispositivos, las válvulas son dispositivos que cuentan con orificios, mínimo 2, pueden tener 3, 4, 5, son orificios por los que entra el aire, si no, ¿cómo va a entrar el aire? Acá un agujerito, ¿no? Vale, esos orificios por los cuales entra el aire se llaman vías. Quiere decir que una válvula va a tener o 2 vías, o 3 vías, o 4 vías, 5 vías, en fin. Cuantos agujeros tenga, ese es el número de vías. Y luego tiene también un conjunto de elementos sobre los que nosotros actuamos para cambiar su posición. Cuando decimos cambiar su posición es que, por ejemplo, si al principio la vía 1, el orificio 1, está abierto y el orificio 2 también está abierto, si cambiamos la posición, quiere decir que lo pasamos a cerrado. Eso es cambiar la posición. Los orificios están o abiertos o cerrados, ¿vale? Las vías están o abiertas o cerradas. Bien, las válvulas son... Nosotros vamos a ver dos tipos principales de válvulas, dos grupos gordos de válvulas. El primer grupo son las válvulas distribuidoras y de pilotaje. Admitir. El primer grupo gordo, repito, son las válvulas distribuidoras y de pilotaje. ¿Cuáles son las válvulas distribuidoras? Son las que actúan directamente sobre el circuito, sobre el sistema, o sobre el actuador final, el cilindro ese que hemos visto al final. Y las válvulas de pilotaje son las que comandan a las válvulas de distribución, o las válvulas distribuidoras. Explico esto un poco mejor. Cuando hemos visto que el hombre le daba al botón, ese botón es como una válvula que le dice a la otra válvula que hay dentro que se abra. Entonces la primera válvula es la de pilotaje y la segunda es la distribuidora, que es la que en definitiva o abre o cierra para dejar pasar el aire o no. ¿Vale? Pero bueno, de todas formas seguimos dentro de este gran grupo. Válvulas distribuidoras y de pilotaje, así de forma global. Ese es un grupo principal. Las válvulas distribuidoras y de pilotaje vienen determinadas por 4 cosas, 4 puntos, 4 características. El primer punto o la primera característica es el número de vías. Hemos dicho que las vías son los agujeritos, los orificios por los que entra o sale el aire. Esas son las vías. Las vías las vamos a representar como una pequeña cruz, como una pequeña T cuando están cerradas, cuando el orificio está cerrado. Por ejemplo, esto de aquí, ¿no? Esta de aquí abajo a la izquierda, es una forma de T, ¿verdad? Pues eso es que está cerrado, ese orificio está cerrado. Y con flechas, como esta de aquí, por ejemplo, la que une 2, 3, cuando están abiertas. Cuando ese orificio está abierto, va a tener una flecha. Cuando ese orificio está cerrado, o esa vía está cerrada, va a tener una T. Al representarlo, a la hora de dibujarlo. Ahora te voy a explicar por qué hay dos. Es que va más rápido que todo. Madre mía, una máquina. Bien. Esos son las vías. Primer elemento que vamos a representar en las válvulas. Luego están las posiciones.
posiciones estables se llaman, que son el número de posiciones, el número de configuraciones que podemos hacer con esos orificios. No sé si me explico bien. Son las diferentes configuraciones que puede tener una válvula. Por ejemplo, primera posición, pues todo cerrado. Segunda posición, una abierta y otra cerrada. Son las diferentes configuraciones. Y eso se representa de esta forma, con cajitas. ¿Veis esta cajita de aquí? Pues esta cajita es una posición y esta cajita es otra. Cuando veamos una válvula dibujada que trae dos cajitas, quiere decir que tiene dos posiciones. ¿Vale? Esta válvula, pues igual, va a tener dos posiciones. ¿Cuántas posiciones va a tener esta válvula? Marina. 3 posiciones. Perfecto. Pero depende de si abre o cierra, ya sería otra configuración. Sí. Pero de todas formas, como lo vamos a dibujar, vamos a ver cuántas tiene cada uno. Esta, por ejemplo, pues 2 posiciones. Posiciones estables, es decir, que se puede quedar así de forma continua, sin que nadie intervenga. Que están separadas y juntas, pero independientes cada una. Esto es una misma válvula, pero vamos a representarla, esa misma válvula, con dos cajitas. En una cajita representamos una configuración y en la otra cajita representamos otra configuración, pero es la misma válvula. Pero para que sepamos nosotros cuáles son las configuraciones posibles de esa válvula, tenemos que hacerlo mediante estas cajitas, que son las posiciones. Ahora vamos a ver un ejemplo. Dime, Javier. Una posición que está abierta y otra cerrada, ¿no? Más que posición abierta o posición cerrada es configuración de los orificios, si las vías están abiertas o cerradas. ¿Cómo puedes combinar esos orificios? Si tienes 3 orificios, puedes hacer varias combinaciones diferentes entre esos orificios. Cada combinación va a ser una posición. Ahora vamos a ver un ejemplo. Pues bien, ya sabemos lo que son las vías y lo que son las posiciones. Pues nosotros, para denominar una válvula, vamos a utilizar lo primero de todo este código, válvula 2- o /2. El primer número es el número de vías. El segundo número, el número de posiciones. Primer número, número de vías. Segundo número, número de posiciones. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, esta válvula de aquí, siempre cuando vayamos a leer una válvula empezamos desde la posición de la derecha hacia la izquierda, al revés de como leemos normalmente. Entonces, si empezamos por la derecha, yo veo cuántas vías tengo, cuántos orificios tengo. Los orificios son las rayitas que entran o salen de la cajita. ¿Cuántas tenemos? Una aquí y otra aquí, ¿no? 2 vías. ¿Cuántas cajitas tenemos? ¿Cuántas posiciones tenemos? 2. Por lo tanto, válvula 2/2. Las vías son los palitos. Las vías son los palitos, efectivamente. Esta de aquí, Javier, ¿cuántas vías tiene? 3 vías. ¿Y cuántas posiciones? 2. Por lo tanto, válvula 3/2. Esta de aquí, Marina, ¿cuántas vías tiene? 5. ¿Cuántas posiciones tiene? Por lo tanto, válvula 5/3. Y esta, Nayemi, venga, la última. ¿Cuántas vías tiene? 4. Y cajita tiene 2. Por lo tanto, válvula 4/2. ¿Veis? Sencillo, ¿no? Bueno, es que esto es lo primero, lo más fácil. Bien, pues ya hemos visto las vías
y las posiciones. Por ahora bien, los de casa, ¿alguna pregunta? Parece que no. Bueno, pues vamos a continuar. El que calla, otorga, ¿no? Pero hemos visto solamente 2 elementos de las válvulas, hemos dicho que tenemos 4. Ahora ya se viene a complicar un poquito la cosa. Sí, vale, bien, gracias Sara, me alegro. Bien, hemos visto. ¿Puedes desactivar el micrófono, por favor, Sara? Se escucha un ruido como... Ahí, fenómeno, gracias. El tercer elemento, bueno, hemos visto el primero, las vías, el segundo, las posiciones, y el tercer elemento, que en realidad son 2, es el tipo de accionamiento y de retorno. Esto quiere decir que utilizamos para cambiar de una posición a otra. Esos son los accionamientos y los retornos. Para representarlos se utilizan unos símbolos, que los vamos a ver a continuación. Dentro de esos accionamientos y de retorno existen 4 grupos, dependiendo de cómo se realice ese accionamiento, de cómo se pilote ese accionamiento. Esto es muy sencillo, de verdad. Parece un poco lioso, pero... Pilotaje, primer grupo, pilotaje manual. Su propio nombre lo indica, manual. Quiere decir que la posición cambia, el accionamiento se hace a voluntad del operario que le da a un botón, a un pulsador, a una palanca, a un pedal, pero necesita a una persona que lo accione de forma manual. El segundo tipo es el tipo mecánico. Y estos ya son, en vez de ser una persona que lo acciona, ya es un mecanismo en movimiento que lo va a accionar. Por ejemplo, un resorte, un muelle, un engranaje, un rodillo. ¿Cómo hemos accionado ese rodillo o ese resorte? Eso ya es otra historia. Pero a nosotros lo que nos importa es que lo que nos abre o nos cierra, lo que nos cambia de posición, nuestra válvula, en este caso ya no es un pilotaje manual, ya es un pilotaje mecánico, es decir, es un mecanismo el que nos lo ha cambiado. Otro tipo, pilotaje neumático. Esto es cuando la posición dentro de una válvula cambia, es decir, la válvula se acciona, se abre o se cierra, cambia en función de la presión que haya. Eso también se puede dar. Si hay más presión o menos presión, la válvula se puede abrir o cerrar en función de esa presión. Si tiene acoplado un accionamiento de tipo pilotaje neumático. No todas son así, solo algunas. Y el último tipo es el pilotaje eléctrico, que sucede cuando la válvula está gobernada o comandada por una señal eléctrica. Hemos sustituido al señor o a la señora del primer tipo, que le da un botón en el pilotaje manual, por una señal eléctrica, una electroválvula, que evidentemente vendrá comandada pues, o por una persona que está con un ordenador, o por un sistema electrónico, etcétera, etcétera. Pero ya no hay una persona que le da a algo, ya es una señal eléctrica. Esos son los 4 tipos. Pues bien, aquí vemos la simbología de los
accionamientos y de los retornos. Esto es lo que digo que no hay que saberse de memoria. Esto en la prueba, bueno, cuando hagáis los ejercicios en casa lo tenéis en el temario. Si aparece esto en el examen, yo os pondré al lado esta tabla con las figuras. No tenéis que aprenderlo. Ya está bien, ¿no?, de aprenderse cosas de memoria. Entonces, por ejemplo, todos los que vienen con M entre paréntesis son pilotaje manual, que es el primer tipo que hemos visto. ¿Cuáles vienen ahí? Pues manual general, que es apretar un botón. Manual este también, que es una seta, que es lo mismo, que es como un botón. Otro manual también, botón o seta extraíble, ya en vez de empujar es cuando tiramos. Otro con bloqueo, que se queda bloqueado en una determinada posición, por pedal, que es accionando un pedal, una palanca, todo esto son manuales. Una persona ahí que lo acciona. Luego están los de pilotaje mecánico, que vienen con una ME. Mecánico hemos dicho que es un mecanismo que lo acciona, por ejemplo, un resorte, una leva, un rodillo. O sea, son cosas que vienen ya dentro de otro sistema, de otro mecanismo que lo acciona. Luego hemos dicho que está el pilotaje neumático, que se representaría así, el tercer tipo, que hemos dicho subida o bajada de presión, y el último, que es el eléctrico, que sería este de aquí, que es la electroválvula. ¿Vale? Simplemente de aquí lo que tenemos que saber es que cuando lo veamos en la imagen, saber si se trata de un tipo u otro. Pero vaya, que si tenemos la tabla al lado y vemos la imagen, buscar a Wally. No tiene más explicación, ni más dificultad. Bien, ese era el tercer tipo, perdón, el tercer elemento. Repito, número 1, las vías. Número 2, las posiciones. Número 3, accionamiento y retorno. Y número 4, el tipo de escape. ¿Qué es esto? ¿Qué es el escape? El escape es cuando necesitamos evacuar el aire comprimido sobrante. Para que no se quede ahí, se escapa. Seguro que alguna vez en un autobús habéis escuchado cuando se abre o se cierra la puerta, psss, ¿verdad? Que no es que se haya tirado un pedo nadie, que es el aire que escapa del sistema neumático que permite abrir y cerrar esa puerta. Bien, hay tres tipos de escape. Escape directo a la atmósfera, escape directo a través de un tubo o orificio u orificio roscado, que al final también es un escape directo pero que tiene un tubito, y escape a través de silenciador. Existen esos tres tipos. Repito, el directo a la atmósfera, que es el más sencillo, el siguiente que sería a través de un tubo u orificio enroscado, y a través de silenciador, el tercero. ¿Dónde encontramos los símbolos de esos escapes? Están... ¿Dónde los vimos? Aquí, en la página 9. Estaban un poco escondidos. Fijaos, hemos dicho que hay tres tipos. Este piquito de aquí sería el primer tipo, el escape directo. Este piquito de aquí, triángulo, con una línea, sería escape directo, pero con un tubo enroscado, con un orificio. Y este tubo de aquí, con línea a un lado y a otro, es el silenciador. Escape directo, escape por orificio o tubo enroscado y escape por silenciador, que lo que hace simplemente es que en vez de sonar mucho el aire, pues suene un poquito menos. Bien, pues ya tenemos definidos los 4 elementos de las válvulas. Quiere decir que nosotros ya cogemos cualquier válvula y si vemos su esquema, sabemos describirla, sabemos decir lo que es. Un ejemplo,
este de aquí. Antes de ver el nombre, aunque ya se ha visto un poquito, pero bueno. Miramos esta figura de aquí solamente, ¿vale? Lo primero, número de vías. ¿Cuántas vías tenemos? 2, ¿verdad? ¿Cuántas posiciones? 2. Pues ya sabemos que tenemos válvula 2/2. ¿Qué más vamos a decir de esta válvula? Hemos dicho que la posición primera que hay que mirar, la posición normal, es la posición de la derecha siempre. Sería esta de aquí. ¿Cómo están las vías de esta posición? Cerradas las dos, ¿verdad? Por lo tanto, podemos decir válvula de tipo 2/2, posición normalmente cerrada. Esto de normalmente cerrada se representa con N/C. N/C. N de normalmente barra C. Esto quiere decir normalmente cerrada. Y esto quiere decir normalmente abierta, que no es el caso nuestro. Bien, seguimos. Ya hemos dicho, 2 vías, 2 posiciones, válvula normalmente cerrada. Hasta ahí, bien. ¿Qué más podemos decir? El accionamiento, y ahí ya miramos lo que hay a la izquierda. Es un accionamiento manual. ¿De qué tipo? Pues vamos a verlo. Botón, pulsador o seta. Es lo mismo. Perfecto. Pues ya sabemos que accionamiento de tipo manual, botón o seta. ¿Cómo es el retorno? Para ver el retorno, vamos a la derecha. Esto de aquí a la derecha es fijaos que está aquí dibujado, un resorte o muelle. Pues ya saben. Dime. ¿Cómo lo diría? ¿Con resorte o muelle? Sí, diríamos válvula 2/2, porque tiene 2 vías y 2 posiciones. Accionamiento manual, por botón o seta. Y retorno de tipo mecánico por muelle o resorte. Ya hemos dicho el número de vías, el número de posiciones y ya hemos hablado del accionamiento y del retorno. Nos queda el escape. Para simplificar las cosas y no tener que darle muchas vueltas, si no hay nada dibujado, de los 3 símbolos de escape que hemos visto, no ponemos nada. No hay escape, no nos importa el escape. Los de la página 9. Que eran estos de aquí. Estos 3 últimos. Escape directo con tubo enroscado y escape con silenciador. ¿Vale? Si no hay nada, no hablamos del escape. Sucede cuando no hay posibilidad de escape, porque hay solo, por ejemplo, 2 vías. Entonces, o están abiertas o están cerradas, pero no necesitamos evacuar aire. Pues fijaos lo que hemos dicho aquí, válvula distribuidora, 2/2, NC, normalmente cerrada, mando manual por botón, retorno por muelle, y esto de aquí, escape directo, no hace falta decirlo. Si no está dibujado, no lo tenemos que poner. No nos complicamos la vida. Se supone que si no está dibujado es un escape directo pero vaya, que no es importante. No vamos a buscarle más gato al pie. Eso en cuanto a la nomenclatura.
¿Cómo funciona esta válvula? Hemos dicho que normalmente está cerrada, ¿no? Entonces eso sería la posición de la derecha. Cuando se acciona este botón, ¿vale? Se pulsa este botón, nosotros pasamos de la posición normal a la posición que no es normal, que es esta de aquí, ¿vale? O esta de aquí, la que queráis, no importa. Aquí ya no están las vías con forma de T, ahora hay una flecha. ¿Qué dijimos cuando había una flecha entre las vías? Que estaban abiertas. Por lo tanto, cuando nosotros accionamos el botón, pasamos de esta posición inicial, normalmente cerrada, a esta posición abierta. Cuando dejamos de apretar el botón, el retorno, que es el muelle, devuelve la válvula a su posición inicial, que era, como hemos dicho, normalmente cerrada. Esta es la válvula más simple. Apretamos, se abre. Dejamos de pulsar, se cierra. Lo de la hernia esta que se ve como más comprimida ahí al final. Esto es el muelle. Es el mismo que aquí, que está como comprimido, porque han apretado el botón. Es lo mismo, es un muelle o resorte. ¿Vale? Esta sería pues la válvula súper sencilla. ¿Os acordáis lo que hemos visto en el tío que aplastaba las latas? Que le daba un botón. Pues es lo mismo, ese señor le daba un botón en un momento, cuando le daba el botón esa válvula se abría, entraba el aire y aplastaba la lata. Cuando soltaba el botón, volvía a su posición de origen. Bien. Ese ha sido un ejemplo. Vamos a ver aquí otro ejemplo de nomenclatura. Esto lo vamos a hacer entre todos. Miramos esta figura de aquí. Lo primero, número de vías. ¿Cuántas vías tenemos? Una, dos. ¿No hay ninguna más? ¿Cuatro? Una, cuatro, dos, cuatro. Mira que están los números puestos y todo, ¿eh? Tenemos 3 vías. Nos fijamos solamente en la posición de la derecha. Aquí tenemos una. Aquí tenemos una. Siempre que vemos una línea que entra o sale de la cajita es una vía. Aquí tenemos otra. Y aquí tenemos otra. Tenemos 3 vías. ¿Vale? ¿Eso lo vemos o no? Siempre las vías impares van a estar abajo y las vías pares van a estar arriba. Por curiosidad, para que lo sepáis. Entonces hemos dicho que aquí tenemos 3 vías. Una aquí, otra aquí y otra aquí. Bien, 3 vías. ¿Cuántas posiciones tenemos? ¿Cuántas cajitas tenemos? 2. 3 vías, 2 posiciones. ¿Qué tipo de accionamiento tenemos? Manual, de tipo botón o seta o pulsador. ¿Qué retorno tenemos? Veníamos a la derecha y vemos que tenemos muelle o resorte, de tipo mecánico, efectivamente. ¿Qué nos queda? El escape. ¿Hay algún escape dibujado o no? ¿Sí? ¿Dónde? ¿En qué vía está el escape? En la 3, muy bien. Escape directo. Aquí sí lo han dibujado, luego aquí sí tenemos que decirlo.
Muy bien, efectivamente, no hemos dicho si es naturalmente abierto o cerrado, se me ha olvidado. Para ver cuál es su posición natural, nos vamos a la posición de la derecha. ¿Cómo está en la válvula 1 respecto a la 2? Está abierta, ¿verdad? Por lo tanto, la posición es naturalmente abierta. En este caso han incorporado una tercera vía, que sería la vía de escape, por si hay aire de sobra que pueda escapar por ese orificio, esa vía número 3. Pero aquí la válvula está normalmente abierta. Y el aire va desde la vía 1 hacia la vía 2. ¿Vale? Muy importante. Desde la vía 1 hasta la vía 2, en esa dirección. El aire comprimido va desde la vía 1 hasta la vía 2. ¿Qué pasa cuando accionamos el botón? Que pasamos a la posición número... Bueno, la posición de la izquierda, que en este caso es la posición 2. ¿De dónde va el aire a dónde ahora? ¿Y desde qué número de vía hasta qué número de vía? De la 2 a la 3. Es como si aquí hubiese un 2 dibujado, aquí hubiese un 3 otra vez y aquí hubiese un 1. Es la misma, si es que es la misma válvula, solo que estamos dibujando las dos posiciones una al lado de la otra. ¿Qué ha pasado al accionar el botón? Que el aire, esta vez, va a ir desde la vía 2 hacia la vía 3 y la vía 1 va a permanecer cerrada. ¿Lo veis? Esta es la válvula, la vía 1 va a permanecer cerrada. ¿Lo veis? Aquí lo han dibujado ya cuando accionamos el botón. Ya han puesto los numeritos. Vamos a comprobar si lo que hemos dicho es verdad, a lo mejor no hemos equivocado. Válvula distribuidora 3/2, normalmente abierta, efectivamente. Mando manual, botón, accionamiento por botón, retorno por muelle y escape directo, como ha dicho Javier. Perfecto, pues ya sabemos describir perfectamente cuando vemos un dibujo de una válvula. Vamos a tener nuestra tablita al lado con los símbolos. Gloria bendita, ¿no? Una curiosidad, si veis este símbolo, no os alarméis. Este símbolo, dijimos ayer, que representa el conjunto de los elementos que forman un sistema neumático, para no tener que dibujar el compresor, el depósito, el filtro, el lubricante, etcétera, etcétera. Hay veces que se dibuja esto solamente. ¿Vale? Quiere decir que antes de llegar a esta válvula que hemos dibujado aquí, el aire viene de un sistema neumático. Que es como si, eso es como si lo dibujáramos siempre, porque el aire tiene que llegar de alguna parte. ¿Vale? Esto es como si estuviese dibujado por defecto. ¿Vale? No os asustéis cuando lo veáis. Esto quiere decir que hay un sistema neumático que alimenta esa válvula. Ya está. En la posición de la derecha, el aire va de la vía 1 a la vía 2, y en la posición de la izquierda, y va del 2 al 3. Dicho de otra forma, al accionar el pulsador, nosotros lo que hacemos es anular la vía 1. Fíjate que la vía 1 aquí antes estaba abierta y ahora en la posición 2 está cerrada. Por lo tanto, el aire ya no puede ni entrar ni salir por la vía 1, pues va por la vía 3. Mejor dicho, al accionar el botón lo que hacemos es anular la vía 1 y abrir la vía 3, porque la vía 3 en posición inicial estaba cerrada. Básicamente hemos cerrado esta y hemos abierto esta.
¿Vale? Bien. ¿Cómo vamos los de casa? ¿Nos hemos enterado de esto más o menos? He intentado ir despacito para que nos quedemos con el cante. Todo bien, dice Miguel Ángel. Yo me alegro, hombre. ¿Alguna pregunta, alguna observación? ¿Alguna queja del profesor? Bueno, pues, ¿vosotros alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? Hoy ha sido una clase recia, ¿eh? Muchas cosas. Pues nada, lo dejamos aquí y nos vemos la... Hoy no hay deberes, me encanta la palabra deberes. Me recuerda a la escuela. Pues, ¿hay deberes o no hay deberes? Sí, gracias por recordármelo, Naimi, menos mal. Menos mal que está aquí Naimi. Bien, se me ha olvidado. Es muy poquita cosa. Hemos visto un grupo principal de válvulas, que son las válvulas distribuidoras y de pilotaje. Es el grupo principal que hemos visto. Existe otro grupo, que son las válvulas reguladoras de control y bloqueo. Están en esta página. Os lo vais a mirar en casa, porque o sea, yo no voy a decir nada que no esté aquí, es lo mismo. Si lo viésemos en clase, os leería lo que hay aquí escrito y no tiene sentido. Lo leemos en casa y si creemos que no nos hemos enterado, que no sabemos algo, el próximo día lo preguntamos. De todas formas, el próximo día yo haré un repasillo rápido de esto, pero repito, igual que si era importante los pequeños ejercicios que hemos hecho de las válvulas, de ver dónde están las vías, dónde están las posiciones, esto es simplemente teoría pura y dura y la válvula de cierre es lo que es. Yo no puedo, o sea, os leería lo que viene aquí, entonces no vamos a dedicarle tiempo a eso. Os pido que lo leáis en casa y que hagamos las actividades 8 y 9. Si os fijáis, es hacer lo que hemos estado haciendo con las válvulas. Nombrarlas y el otro ejercicio, el 9, que es dibujarlas. ¿Vale? Si nosotros vemos este primer dibujito de aquí, pues el objetivo es nombrarla, es decir, válvula 2/3, normalmente abierta, accionamiento tal, retorno tal, ¿vale? Lo que hemos hecho, como los dos ejemplos que hemos hecho. Bien, 8 y 9, pues nada, lo dejamos aquí y nos vemos la semana que viene, ¿de acuerdo? Bien, un saludo a todos. Cualquier duda que tengáis me podéis escribir un correo, nos podemos ver en tutoría o lo que necesitéis, cualquier ayuda, aquí estoy, ¿vale? Un saludo, hasta luego.